cada parte de nuestro ser, que no es fácil. Aún hasta el día de hoy pasan los años y pueden haber áreas de nuestra vida en las cuales el Señor no tiene entrada. Es increíble. Dice que en el mundo generalmente se conoce que la autoridad es autoridad, ¿verdad? Y viene puesta en una nación para velar por el orden y el bienestar de los ciudadanos. Y es respetada. Pero crece tanto la delincuencia que hay partes en varios países del mundo donde la autoridad no puede entrar. Pues son territorios controlados por la delincuencia, sea de cualquier índole de delincuencia. Y la autoridad, siendo autoridad y teniendo todo el poder y apoyo del Estado y del pueblo, no puede entrar. Entonces, así lo trasladamos a nuestro ser, y entonces hay partes de nuestro ser que se resisten día a día a que el Señor conquiste. No es que Dios no tenga autoridad o no sea poderoso. El problema es que nosotros somos con un libre albedrío. Somos dueños de nuestras decisiones. Y si nosotros no decidimos, Dios no entra. Y esto es que Dios nos está conquistando con amor. Porque si fuera por fuerza, nosotros, hermanos, usted ve la gente que no cree en Dios y que blasfema contra Dios y que murmura contra Dios. ¿Por qué? Porque no quieren rendirse a Dios. Y que no es por fuerza, no es un Dios tirano el que nosotros tenemos, no es un Dios impostor, a pesar de que Dios es soberano, no tenemos nosotros un dictador de Dios, sino que nos conquista con amor. Pero a veces cuesta entender el amor de Dios. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer este versículo, Juan, que es el libro, es el evangelio escrito al mundo para testificar, certificar que Jesús es Dios. Y vamos a hablar, el tema de esta mañana le he titulado La naturaleza de Dios. Nos vamos a hablar de una faceta de la naturaleza de Dios, porque si hablamos de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Es una inmensidad de lo natural que Dios es. Pero vamos a hablar de esta faceta, de este versículo, que está escrita por Juan, capítulo 3, versículo 16. Este versículo es uno de los más citados en la Biblia y muy conocido mundialmente. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer hasta el 16, 17 y 18, ¿ya? Aunque nuestro texto va a ser el 16. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera desprendida, incondicional, exagerada, extraordinaria. Eso quiere decir porque de tal, esa palabra tal, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. ¿Qué significa unigénito? No, es una palabra compuesta. No es solamente único, porque único lo tienen hasta los humanos, pero es una palabra compuesta de único. Y gene viene del gene de Dios, del ADN de Dios. Entonces, de eso está compuesto, dice su Hijo único. O sea, Dios, Jesús, trajo los atributos divinos del Padre, el único. Porque el primer creado fue Adán, pero fue creado. En cambio, Jesús no fue creado, fue engendrado por el Padre. Y es el único que trae los atributos divinos de Dios, el gene divino de Dios. Entonces ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No hay otra opción, no hay otra esperanza, no hay otra salida para encontrar la eternidad. O sea, la palabra dice que Jesucristo es el único. Y a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este versículo es interesante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puede sentarse esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder venir a este lugar y de poder gozarnos en la presencia de Dios, que es nuestro tiempo favorito, y debería de ser nuestro tiempo favorito, los encuentros que tenemos en el templo para poder alabar y glorificar el nombre de Dios, todos juntos, porque es difícil. Bueno, se puede ser un solitario. Hay un tiempo específico, un devocional específico para cada cristiano, para poder orar, para poder adorar, para poder cantar. Pero eso como que es un poco más fácil porque estamos solos, ¿no? O sea, a la fin yo canto en mi casa y nadie se ríe de mí. Y yo creo que canto bien. Pero hacer armonía, eso genera problemas, conflictos, desacuerdos. Entonces, cuando nos reunimos en la casa de Dios, es donde todos venimos a hacer armonía con todo lo que hacemos para el Señor, porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí, hermanos? Somos un cuerpo en Cristo. Sí, es un cuerpo como dálmata, ¿no? Pero somos un cuerpo en Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y nos presentamos a este lugar para darle la gloria a Dios. Y eso no solo nos debería agradar o satisfacer, sino que nos debería sustentar espiritualmente. Así como cuando viene la necesidad de alimentos y no nos queda otra opción que sentarnos a la mesa y agarrarnos a dos cachetes, ¿no? Y comer, devorar todo el plato que nos sirve hasta quedar llenos y satisfechos. Bueno, esta es la comida espiritual y debería dejarnos satisfechos espiritualmente. Usted no puede irse con hambre de acá. Usted no puede irse con un vacío. Había un hermano que cuando comía con nosotros le preguntábamos, ¿quieres más? Y él decía, no, pastora, le decía, he quedado como tenía que quedar. Pero hay otros que dicen, todavía me ha quedado un huequito por acá. Si usted no puede irse de estos encuentros con un huequito por ahí. Pero para eso se necesita estar atento a la palabra de Dios y estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere enviarnos a través de un común hombre, como es mi persona o como es el predicador que toque. Es una persona humana, pero que es un instrumento en las manos de Dios y que en ese momento Dios le place usarlo. Porque el predicador no viene a inventar ni a darles nada nuevo, viene solamente a proclamar la palabra que Dios ya dio y que dijo que no regresaba vacía. Ese es nuestro Dios, ¿no? Ahora, nuestro Dios maravilloso que nos debe satisfacer es un Dios que la naturaleza de Él es extraordinaria. Porque se da así, basados en el texto que hemos leído. Es un Dios que por naturaleza se da. Por naturaleza, espontáneamente, Dios se da. Nosotros no, nosotros evaluamos para hacer algo. Nosotros consideramos
lo que nos favorece. Hoy a veces lo que damos está basado en la conclusión que nosotros sacamos que la otra persona se merece. Eso te mereces, ¿no? En cambio Dios no, en su naturaleza Dios se da. Él no considera, Él no evalúa. Y le estoy diciendo esto porque no estamos hablando de un Dios que le da a los cristianos. Estamos hablando en términos generales, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por si hay algún concepto de que Dios ama más a los evangélicos que a los inconversos. O sea, Dios es un Dios natural y se da espontáneamente. Cuando hizo la primer pareja, lo primero que hizo fue preparar el ambiente. No, a pesar de que Dios sabía que este primer hombre y esta primera mujer le iban a fallar, porque Dios conoce, sabe todo, a pesar de lo que Él sabe que puede pasar adelante, a Él no le importó. Él preparó un ambiente maravilloso. Eco porque, amados hermanos, el materialismo que nos puede rodear, y aunque sean bendiciones de Dios, no es un simbolismo de que usted está bien con Dios. Porque eso Dios se lo da porque a Él le place dar. Sí, Dios nos tiene sanos ahorita, ilesos, intocables, porque a Dios le ha placido así. No es la gel que usted se mete en la cabeza también, no es eso. No es las medidas que ponemos aunque son buenas, sino que a Él le ha placido cuidarnos para que estemos sanos. No solamente a nosotros porque venimos a la iglesia. Hay una cantidad de personas allá afuera que Dios los protege también. Porque Él ama. Porque Él se da. Y eso hizo que lo que pasa en todo el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a un Dios que se da. A un Dios que da abundantemente. O sea, no hay necesidad de que nosotros entremos en una corriente del mensaje de la superprosperidad, porque no hay necesidad. Dios da. Hay reglas, hay leyes, hay principios establecidos por Dios que cuando los hombres lo aplican, Dios da, Dios suelta. O sea, no hay necesidad de apartarnos del centro de la predicación o del mensaje, no tiene nada que ver. No hay necesidad de discursos de manipulación para poder conquistar su cerebro, sus sentimientos y poderlo llevar a que usted dé todo para Dios. No hay necesidad. Es un concepto de amor de Dios. Porque cuando Dios te conquista, entonces te rindes y te das. ¿Por qué? Porque se comienza a inyectar el gene del Hijo en nosotros. Porque venimos a ser hijos. Jesús es el que trae los genes divinos del Padre. Pero nosotros, al ser conquistados por el Señor, se activan el gene de Cristo, que es a través del amor. Y nosotros comenzamos también a comportarnos similar a Cristo. Entonces este versículo de la Biblia, que es un versículo, le decía, muy citado en la Biblia, ¿verdad? Y que se cree que contiene el mensaje del Evangelio, porque no hay evento evangelístico donde este versículo no salga a la luz. Es la base. La Biblia es poderosa, es linda, es hermosa. Hay historias preciosas, hay acontecimientos, eventos. Pero San Juan 3:16 es la esencia del Evangelio. Eso no se puede dejar a un lado. Entonces, en resumen, es el mensaje de la Biblia. Martín Lutero lo consideró como la Biblia miniatura. Porque San Juan 3:16, la Biblia miniatura. ¿Por qué? Miniatura porque contiene todo el mensaje. Y este versículo nos habla de tres cosas poderosas. Se las digo, del gran amor del Padre. Si estamos hablando de esa naturaleza de Dios, partimos hablando del gran amor del Padre. Dios no tiene amor. Dios es amor.
Dios es, nosotros tenemos, porque nos fue dado de parte de Dios. Su amor fue derramado en nosotros y eso necesitamos nosotros cultivarlo a fin de que ese amor crezca. Pero Dios no, Dios es amor. Entonces Dios no odia. Aunque hay frases donde dice Dios odia el pecado, Dios no odia. Dios es amor. Y todos esos casos, esa evidencia, esos rechazos y esos reclamos que la humanidad tiene, porque cuando se habla con un incrédulo o se habla con un ateo, siempre sacan a luz que Dios es un Dios tirano, un Dios asesino. ¿Por qué asesinó pueblos? ¿Y por qué sigue matando gente? Y todas estas cosas que entran dentro de un concepto de lo que es la justicia de Dios. Si estamos hablando de un Dios que no tiene límites para amar porque amó a todo el mundo, eso no quita que Dios es un Dios de justicia. Y así viene explicada por qué existe la ley, por qué existen las autoridades. Fueron puestas por Dios a fin de que la autoridad velara por el bienestar de los pueblos. Y cualquier transgresor de la ley, según la justicia de Dios, debe ser, es culpado. Debe ir a juicio y debe recibir su paga. Es donde entra la pena de muerte. No, la pena de muerte, solo Dios puede quitar la vida. Dios dictó las leyes. Entonces, no es homicidio una persona que muere después de haber pasado un juicio donde lo encuentran culpable y puede entrar a la pena de muerte. Es justicia. Usted puede amar mucho a Dios, pero si usted transgredió las leyes allá afuera, usted debe ir a un juicio y si le tocan 30 años de cárcel, usted tiene que ir a la cárcel y eso no quita de que Dios lo ama. Eso es justicia. Porque si no, Dios se contradijera con su ley. Dice, no, yo puse la ley, pero a este soltémoslo porque yo lo amo. No, pagaste. Y ahí donde se hablan las consecuencias del pecado. Muchos de nosotros somos pecadores. Bueno, seguimos siendo pecadores porque somos humanos. ¿Hay alguien acá que no haya cometido pecados? Será mentiroso. Porque durante estemos en esta tierra, somos pecadores. Pero este versículo dice que Dios nos ama, aún así. Pero eso no quiere decir que si yo cometo pecado, no soy culpable de mis pecados. No. Entonces hay que ir a un tribunal, hay que ir a juicio y hay que pagar las consecuencias. Y eso no quita que Dios no es amor y que Dios no ama. No, es la transgresión del ser humano que debe ser juzgada. Entonces vea, nos habla del gran amor del Padre, nos habla del gran regalo del Padre, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un amor enorme. Y dice que donó a su Hijo, el gran regalo del Padre. No donó cualquier cosa, donó su Hijo. A fin de que todo aquel que crea en Él tenga una gran salvación, una eternidad. O sea, tres cosas, hermanos, maravillosas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos parte a parte, porque esto de Juan me encanta. Generalmente todos hablamos acerca de Jesús, ¿verdad? Nosotros somos cristocéntricos. Hay otras partes donde se habla solo del Espíritu Santo. Ojo con esto que voy a decir. Porque hay líderes que enseñan que usted ore al Espíritu Santo. Eso es antibíblico. La Biblia no enseña eso. ¿Y si hay alguien que proteste? La Biblia no enseña a orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el enviado, el consolador, para que esté con nosotros, para que nos ayude a interceder. Pero Jesús dejó establecido y dijo, cada vez que ustedes oren al Padre, háganlo en mi nombre. Entonces las rogativas van al Padre en el nombre de Jesús. Y mi Padre las hará por amor a mí.
Entonces se habla de Jesús, se habla, pero Juan acá nos está hablando del Padre. Nosotros no podemos olvidarnos, la sana doctrina enseña esto. Nosotros tenemos a un solo Dios, ¿verdad? En sustancia es un solo Dios, pero se ha manifestado de tres maneras: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si como son tres, de ahí nace la palabra o la expresión Trinidad. Por si lo cuestionan y dicen, en la Biblia no aparece Trinidad. Lo trino se deriva de tres. Las tres manifestaciones que Dios ha tenido para revelarse al hombre: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre sigue siendo Padre, y el Hijo sigue siendo Hijo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, sigue siendo Espíritu Santo. Ninguno ha quedado anulado ni ha pasado de moda. Hay un proceso, hay un plan salvador del Padre, donde decidió que el Hijo reunir todas las cosas en el Hijo, y que cuando el Hijo partiera, dejar el Espíritu Santo para que nos ayudara a nosotros a resistir hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Pero ese Padre que puede venir ignorado por la iglesia es el Padre que vamos a tener por toda la eternidad, porque cuando todas las cosas vengan puestas bajo los pies del Señor, el Señor viene y entrega su iglesia al Padre, y entonces será un solo Dios y una sola iglesia. O sea, el Padre vuelve a recobrar o entra en función de nuevo, que nunca la perdió. Entonces Juan se está dirigiendo al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué precioso esto. Amó al mundo. ¿Qué es el mundo, hermanos? La naturaleza humana o la humanidad. Los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero vean lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 3. De tal manera amó Dios al mundo. A todos los seres humanos, no hay excepción de personas: blancos, negros, amarillos, gordos, flacos, altos, bajitos, pequeños, sanos, enfermos, pecadores, santos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero este mundo de humanos, ¿verdad? No era cualquier cosa, o no es cualquier cosa de amar. Según el razonamiento humano, usted no va a ir a amar a cualquiera. Cuesta amar. Se lleva tiempo amar, hablando de los seres humanos. Y esto lo presento siempre acá en la iglesia, le digo, porque los enamorados vienen al altar y se declaran amor eterno, se aman. Mentiras. Si no, no hubieran divorcios después de 6 meses, 1 año. Están enamorados, están locos, perdieron la cabeza. Porque ese no es amor. Eso se llama ceguera. Cuando ya te casas, se te caen las escamas. Y entonces comienzas a ver que todo lo que era precioso tiene defectos, tiene errores. Es un trabajo pesado, porque te das cuenta que en esa cantidad de roca, allá bien profundo, brilla un pequeño diamante. Y tú tienes que esculpir esa roca hasta sacar ese diamante. Y en el intento de sacarlo, te mueres. Entonces el amor se cultiva. Y es difícil cultivarlo. ¿Por qué? Porque tiene rechazos. Porque tiene oposiciones. Porque es un camino, hermanos, espinoso. Porque tú haces bien y te hacen mal. Tú intentas y recibes mal. Y entonces, y como hay una fuerza de maldad que te dice, ya renuncia acá. Entonces es difícil poderlo hacer. Entonces, cuando hablamos de que Dios amó al mundo, ningún ser humano está en grado de amar a la humanidad.
partiendo desde la condición de la humanidad, porque este es un retrato de la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, no estamos hablando de la gente de afuera, de todos nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos unos tremendos delincuentes y algunos todavía lo somos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si usted va a ir a comprar, ¿por qué nace la frase? Si no compre, no me ayugue. Por eso nos gusta ir a comprarlo de €1, porque ahí usted mete la mano, le da vuelta y saca y lo tira de nuevo y al final se va y no compra nada. Pero como eso no importa, pero si usted va a un buen almacén de caché, usted no va a estar agarrando y midiéndose acá, no, lo sacan rápido, o sea. Entonces los seres humanos para poder comprar, elegimos, damos vuelta, lo observamos, nos alejamos. Por eso están los espejos. Ha visto que se va. Ay, es que no me siento bien. Y es que acá, hasta que considera que le pega, que está bien, según uno, ¿no? Entonces uno invierte. O hay alguien acá que hay esposos que le dicen: mira, hija, vas para el mercado, sí, ahí me compras un pantalón. Eso es en el tiempo de antes que existía eso, ¿no? Hoy las esposas o cualquier cónyuge: te compré esto. Y dice: ¿para qué me lo compraste? Si a mí me gusta ir a ver a mí, yo escogerlo. Dios amó al mundo así, en bruto. Y no es que Él no sabía, esto es lo peor, o sea, el Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo. O sea, sabiendo lo delincuente que yo era, Él me ama. Él decidió morir por mí. Sabiendo lo malvado que yo era y que le iba a hacer en el camino, a pesar de eso, me llama. Porque por naturaleza Dios se da. El problema es: ¿qué voy a hacer con lo que Dios me da? Porque entramos en la justicia de Dios. Dios no tiene problema. El ser humano está viviendo desenfrenado. ¿Y por qué Dios no para esto? ¿Por qué Dios no para lo otro? Porque Él quiere que tú vivas como quieras. Pero Él te dio una opción y un tipo de vida a todos los humanos. Si el hombre quiere alcoholizarse, si el hombre quiere drogarse, si el hombre quiere cambiar género, si el hombre quiere vivir como quiere, robar, quiere ser delincuente, quiere todo lo que el hombre quiera, esa es tu decisión. Pero Dios tiene un plan redentor, un plan de rescate, un plan de salvación, todo por amor, a pesar de lo que nosotros somos. Entonces, este mundo que Dios amó no era cualquier cosa, era un mundo lleno de ira, por naturaleza. Miren, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia o de ira. No éramos imitadores. Naturaleza. Se me chispoteó. No, Señor, es naturaleza. Es que me enojé y le pegué, no sé de dónde, un demonio. No, es la naturaleza del hombre. Digo, porque cuesta rendir algunas áreas de nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque nacimos así y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Por naturaleza, no somos imitadores de ninguna manera. La Biblia está diciendo que por naturaleza, ni es por dar el ejemplo, nada, de nacimiento somos hijos de ira, herederos ya, ¿verdad? De ira, de la ira de Dios. El niño desde que nace es heredero de la ira de Dios. Hijos de ira.
¿Qué culpa tiene un niño? Bueno, esa es la ley de Dios, que por un hombre pecar se transmitió el pecado y por ese pecado vino la muerte. Y ese niño, por eso es que el niño crece, ¿verdad? Y allá en mi país hay un dicho que dice, no me pregunte pero es pespito. O sea, es tremendo el niño. Antes costaba más, ¿verdad? Que ya los que superamos los 50, antes éramos un poco más dundos. Ya viejo hemos agarrado un celular y no hallamos ni cómo hacer. Hoy el niño desde que nace usted le da el celular y ya está viendo los muñequitos y lo cambia. Sí, hoy se evolucionan por naturaleza, hermano. Por naturaleza. Cuando yo hice mi primer curso, y el único que hice de informática, que era con los comandos esos de las computadoras viejas, y uno tenía que aprenderse un montón de claves para acá y allá, y ese era un mundo, hermanos, imposible de conquistar. Hoy no hay necesidad de estudiar informática. Los niños nacen, crecen con celulares, computers, tablets en las manos. Ellos le hacen musarañas. Pero ya lo traen. Y se despiertan y hacen. Y especialmente hoy, que estamos en los últimos tiempos y que la delincuencia ha aumentado porque el amor de Dios se enfrió. Y el amor de Dios no se ha enfriado por el frío, lo enfriamos nosotros. Porque los padres hemos bajado la guardia, y al bajar la guardia ya no tenemos esa misma pasión para Dios, ya no tenemos Dios no tiene ese mismo significado para nosotros que tenía hace años. Nuestros padres tenían eso y nos llevaban y nos arrastraban y nos inculcaban. Nosotros nos hemos enfriado, nuestros hijos van a ser una marqueta de hielo. Yo no sé si usted está pensando en sus hijos. Sí, pero solo oro. No, es que no es solamente orar. Se necesita instruir, se necesita enseñar, se necesita exigir, se necesita inculcar, a fin de que cuando él crezca y se aparte y viva como quiera, usted ya hizo su parte y no se apartará. Entonces, por naturaleza, los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. O sea, le estoy presentando una fotografía de los seres humanos, ¿verdad? Y Dios vio esa fotografía de delincuentes, malacates, tacuacines, ladrillos. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, todo lo que hacen o lo que hacíamos nosotros. Y a pesar de ver esa imagen, nos amó. Sí, es que como el que está enamorado, por eso dice que el amor es ciego, pero los padres no. Porque las muchachas, yo no sé qué le han visto, hermano, pero yo hoy que ya soy viejo y me recuerdo de algunas novias que tuve, digo, que bicha más tonta, ¿no? Porque yo no inspiraba nada, hermano. O sea, le estoy hablando de mi vida pasada, yo no inspiraba nada, yo era un callejero. Yo andaba por la calle vagando con mis amigos, me emborrachaba todos los días, fumaba, hacíamos cosas de delincuencia, no nos importaba si podíamos hacerle mal a alguien, lo hacíamos. Y yo digo, pero qué tontas, ¿no? Y los únicos que no estaban ciegos eran los padres, que les daban unas buenas. Y yo digo, qué bueno que se las dieron. Porque en el tiempo de la juventud uno se vuelve ciego y uno no ve la imperfección. No importa que el papá, la mamá y todos estén diciendo, mira, ese muchacho es acá, ese muchacho es allá, mira hasta los padres, mira la familia. No. Así fue Dios con nosotros. Pero Él tenía un plan de cambio. Tiene un poder de restauración, de transformación, y por eso es que el Señor lo hizo, para presentarnos ese plan. Pero hermanos, por nacimiento nosotros,
ya somos en rebelión contra Dios. ¿Y la rebelión en qué consiste? En que no queremos que Dios o que Jesús reine en nuestras vidas. Esa es la rebelión. El hombre no quiere estar sujeto a nadie. Tenemos un problema de gobierno, de autoridad. Mire cómo estamos con la pandemia, ¿no? Votaron a un gobierno porque no ha hecho nada en la pandemia. Pusieron el otro gobierno acá en Italia, lo mismo sigue, mascarina, zona roja. ¿Y cuál es el problema? No, que la gente no quiere que le impongan reglas. Y por eso le decía el domingo pasado, escuchando la radio y hablando del tema de la vacuna, llamaba a uno y le dice al que está presentando el tema, dice, ¿y qué pasa si yo no me quiero vacunar? Le dijo, lo que pasa es que vas a coger el COVID y te vas a morir. Porque la gente, no que la vacuna, no que tú acá, no, el problema es que el hombre por naturaleza tiene rebelión, pues no quiere que nadie se le imponga. Y ahora el problema del ser humano es este también, la rebelión es que no queremos que Jesús reine en nuestras vidas. Ese es todo el problema. No es que el problema es mi esposa, no el problema es el trabajo, no es que fíjese que el tiempo, no, el problema es que no quieres, no deja que Jesús reine en tu vida. Por el espíritu de rebelión con el cual nosotros nacemos. Y entre más áreas de nuestra vida no se rindan al Señor, vamos a tener más oposiciones en contra de Dios o en contra de Jesús. No queremos. Vea lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11. Por eso es que Juan escribe y dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por ahí anda girando un video ahorita, ¿no? Que ya apareció el Mesías allá en Israel. No sé si usted lo ha visto, pero ese es el pan caliente ahorita de las redes. Los pastores están asustados anunciando, como que no conocen la Biblia. Dice, ya es el anticristo. La Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste, yo ya no estaré acá. Usted no sé. Yo dije yo. Mi intención es que usted tampoco esté, pero no dijo nada. Pero la gente está asustada del anticristo y que ya apareció y que esté acá. Hermanos, pero no quieren rendirse al Señor. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pastor, este versículo se aplica a Israel. Bueno, si lo traemos a la vida actual de la iglesia son los suyos. Y cada vez que yo y usted le fallamos al Señor, le estamos diciendo, Señor, no te queremos en nuestras vidas. Y eso se le enseñé en lo que es la honra a Dios, lo que le pasaba al pueblo en el tiempo de Malaquías, que tenían su culto, tenían su ceremonial, tenían todos sus rituales, pero Dios no estaba involucrado. Cada vez que el hombre desprecia las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, le estamos diciendo a Dios, tú te quedas allá afuera. Y Apocalipsis dice, he aquí que yo estoy a la puerta. Todos los hermanos están adentro. El único que está afuera es Jesús. Por eso un día que votaron a un hermano de la iglesia y salió llorando, Jesús se lo agarró en la salida. Y le dijo, no llores. Menos mal que te votaron, si hace tiempo que me votaron a mí. El cuidado que tenemos que tener, hermanos, porque el antiguo es la sombra. Estos acontecimientos es la sombra para dirigirse a nosotros el Señor y decir, yo vine para ustedes. Es lindo, lloramos, hermano, con la pasión de Cristo y vemos el maltrato, el sufrimiento y nos llenamos de lágrimas, nuestros ojos se llenan de lágrimas, pero no consisten en emocionalismos, sino que consiste en que yo quiero apreciar lo de Dios, recibirlo, hacerlo mío. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si en eso no consiste el que yo estoy recibiendo al Señor para que reine en mi vida. Entonces, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Si nosotros abrimos los telejornales, sea la televisión o la radio o los periódicos para leer, ¿de qué se habla?
Se habla de robo, de asesinato, violaciones, mentiras, engaño, corrupción, egoísmo, materialismo, adulterio, fornicación, odio, envidia, rencor, venganza. Esa es la imagen del mundo que Dios ama. Y a veces nosotros como cristianos nos llenamos de indignación contra esos acontecimientos de la humanidad, pero este Dios maravilloso dice que ama a toda la humanidad. Entonces, ese es el retrato. Y teniendo ese retrato en la mano, Dios decidió amarnos. Y protestando el ser humano diciendo: yo no quiero saber nada de Dios. Pilato comprende, la esposa tiene unas revelaciones y le dice: no te metas con ese hombre. Pilato sale y dice: tengo una opción, le puedo soltar a Barrabás. Ellos dijeron: no, queremos que agarres a Jesús, que lo crucifiques. El hecho de que Dios ama al mundo, vuelvo, no quiere decir que quedó exenta la justicia de Dios. Israel lo ha vivido en carne propia, pagar sus errores, cautiverios, exterminaciones, guerras. ¿Por qué? Porque un día decidió: no querían a Jesús. Y hay una declaración que yo siempre se la recuerdo cuando predico, porque cuando ellos están diciendo: crucifícalo, y Pilato dice: yo me lavo las manos, ellos dicen: no importa que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es un juicio que ellos mismos aceptan, no es que Dios se los impone. Jesús termina en la cruz diciendo: perdónalos, yo los amo. Esa es la bendita decisión de nuestro Señor Jesucristo, que durante estemos con vida en esta tierra, usted y yo tenemos la opción de arrepentirnos y volvernos a Él. Porque no hay nadie despreciado, no hay nadie desechado. Nadie. No estamos en el tiempo que Dios desecha a nadie. Mentira. Estamos en el tiempo de la gracia. Se puede apartar, puede hacer lo que quiera, pero si la muerte no le alcanza, usted tiene siempre la posibilidad de rendirse al Señor. ¿Y qué es lo que lo recibe cuando se rinde al Señor? El amor extraordinario de nuestro Señor. Es un amor incondicional, no cambia, no tiene variación, no se altera por nada. No se altera. Predicadores de años usados por el Señor caen de la noche a la mañana, luego se arrepienten y Dios los recibe de nuevo y los sigue usando. ¿Por qué? Porque su amor no se altera. Esa es la naturaleza de Dios, se da. Él no derrama bendición por la iglesia evangélica, Él derrama bendición sobre los justos y sobre los injustos, sobre los buenos y sobre los malos. Para eso cae la lluvia, envía bendición. Dios se da todo sin importar la condición del ser humano, si es delincuente o es santo. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Sí? Eso sí que hay una fecha de vencimiento. La vida, nuestra estadía en la tierra es la que determina. No somos dueños de nuestra vida. Yo quisiera vivir 200 años o 1000 años, pero yo no soy dueño de mi vida. La única manera de que yo alargue un poco mis años es que yo camine con Dios. Eso dice la Biblia, que si nosotros caminamos con Dios, Él puede prolongar nuestro tiempo en la tierra. Si honras a tu padre y a tu madre, vas a tener largura de vidas en la tierra. Y hay mucha palabra donde Dios enseña eso, pero si tú te comportas mal, tus días se van a cortar. Y eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? El porcentaje muy alto de los que mueren en este tiempo son jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven ha violado, ha transgredido, no respeta. No respeta a sus padres, no respeta a las personas adultas, no respeta a autoridades, no respeta nada. Entonces, transgredir la ley es culpado de juicio. Vino a lo suyo, los suyos no le recibieron.
Juan capítulo 8, versículo 7. Y esto es tremendo porque a veces nosotros los cristianos, puede ser contradictorio esto, pero a veces creemos que no, yo estoy bien con Dios, hermano. Yo, mire, si usted no me ve las alas, porque usted anda mal. Pues se cree que los ángeles tienen alas, ¿no? Sí, un siervo del Señor. Otra palabra, mega palabra, siervo. Siervo, sierva. Es una mega palabra usada en la iglesia que no tiene nada que ver con la escritura. Porque la escritura, cuando dice siervo, va para abajo, de servidor, de esclavo. Pero el siervo que nosotros usamos te lleva a una cabina de jefatura. ¿Qué es eso, pastor? O sea, te consideras jefe. Aunque este es otro tema de liderazgo. Líderes con mentalidad de jefes o líderes con mentalidad de siervo. Jesús renuncia a la jefatura, se sienta con una toalla y un depósito y le lava los pies a los discípulos. Y les dijo: el que quiera ser el primero, póngase a servir. Qué tremendo, hermano. Ahora, este versículo, cuando le llevan a aquella mujer que la habían encontrado en adulterio, y ahí usted ya sabe toda la historia, porque la ley dice que tenían que llevar a la mujer y al hombre. Pero en este caso los religiosos llevaban solo a la mujer, porque el hombre había que salvarlo de cualquier manera. Y llevaban piedras y estamos acostumbrados, tenemos el problema, pedimos el consejo, pero yo llevo mi piedra de solución. No sé si el Señor de seguro no puede decir que no la matemos. No, la ley dice, así que muchachos, todos con piedra. Agarre 2, 3 piedras y la vamos a matar delante del Señor. Y ahí entramos en otro territorio que la Biblia dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Y hay personas que dicen: no se debe juzgar. No. La Biblia dice que siempre debe haber un tribunal y que siempre debe de ser escuchados y juzgados todos los casos. Pablo lo dijo en la iglesia, que no había necesidad de ir a los tribunales de afuera, sino que en la iglesia había gente madura para poder juzgar los casos de iglesia. ¿Por qué? Porque existe un liderazgo, existen personas ya llamadas por el Señor, preparadas por el Señor para velar por todos los errores, pecados, todo lo que la gente cometa. Alguien tiene que velar por ellos. Pero lo que Jesús está estableciendo es que las personas que van a hacer justicia sean aptos para hacer justicia. Por eso es que cuando ellos le dicen: la ley de Moisés ordena que matemos a pedrada a mujeres como esta, Jesús no dice que la ley, que hay que abolir la ley. Dice: ok, la ley dice que hay que matar a este tipo de personas. Lo hacemos ahorita mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahorita mismo. Pero quien va a justiciar a esta mujer es el que esté libre de pecado. Esto es tremendo, ¿eh? Ay, hermano, porque nosotros juzgamos, criticamos y nos comemos los hermanos, los volvemos a sacar, los volvemos a tragar. Sí, pobres hermanos, ya están como una camisa sacada del galillo de una vaca. ¿Sabían ustedes que las vacas no mastican? Porque no tienen dientes arriba. Las vacas tragan y se comen la ropa. No sé si allá en Sudamérica, donde nosotros, si dejaba ropa tendida, las vacas llegaban y agarraban la camisa. Y cuando usted veía ya la puntita nada más llegaba. Bueno, ve a alguno de los hermanos que no ha planchado. ¿De dónde sacó la camisa? Del pescuezo de una vaca. Sale toda la camisa, toda mascadita sale. O sea, no hay plancha que les tire, hermano. La vamos a justiciar, pero el que va a tirar la primera piedra es aquel. Y esto es lo maravilloso de Dios también, porque nos dice: ¿saben qué? Yo voy a elegir el que lo va a matar acá, porque yo sé quién está sin pecado acá. Hoy dice Dios: qué tremendo, no hay nadie hoy.
Si hoy tuviéramos que justiciar a alguien, hermano, ¿quién de nosotros lo haría? Yo creí que ustedes eran santos. ¿Se da cuenta que somos pecadores? Cada vez que usted vea un caso, una oportunidad de juzgar, de soltar la lengua, que se le remueve adentro, usted diga, ay, qué pena, diga. Si no tuviera pecado, hablara de ella. Nunca lo ha hecho, ¿verdad? Siempre soltamos la lengua. Deberíamos de pensar en esto de Jesús. Dice, qué lástima, hoy yo quisiera hablar de esa hermana, hoy santo, diga, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque yo soy igual que ella, o peor. Jesús no vino para abolir la ley, vino a hacer que la ley se cumpla. Dice, ok, cumplamos la ley. Porque ellos querían atraparlo, a ver qué decía contra la ley. Jesús dice, no, la ley dice que hay que matarla, matémosla ya. ¿Quién va a ser? Si como los que tienen más conciencia son los adultos, porque el joven es más loco, el joven cree que está bien, pero el adulto sabe, porque sabe. El adulto ya reflexiona más, ya considera más, ya sabe porque sabe cómo está. Entonces la Biblia dice que los primeros en irse, ¿quiénes fueron? Los ancianos. O sea, los pastores. Detrás van los líderes. Van los diáconos, van los líderes. Y el pueblo se está quedando y dice, oye, pensé que estaban bien. No, detrás de usted también. Al final se fueron todos. ¿Y quién queda? El único justo, Jesús. Y este único justo que sí podía agarrar la piedra y matarla, no la condena, no la apedrea, sino que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, ya nadie te acusa, ni yo tampoco. Qué maravilloso, hermanos. Qué precioso que hay casos en los cuales Dios no mete sus manos y nosotros sí hacemos. Que lo maten, que lo maten, que lo maten, que lo arresten, que lo arresten. Que lo meta en disciplina el pastor, que lo meta en disciplina, que lo meta en disciplina. Les agarra una calentura. Y viene el pastor con los genes de Jesús y le dice, ok, hermano, te escuché, ¿te has arrepentido? Sí, ok, siga sirviendo. Yo soy igual a Jesús, pues. Ya que se fueron los pecadores, le digo, ni yo tampoco te apedreo, hermano. A veces sí le pongo su pedrita, ¿no? Lo dejo tapadito ahí por un tiempo. Pero Jesús, este es el amor del Señor, incomprensible para los seres humanos. Lógicamente que no estamos hablando de que Dios cierra un ojo, sino que Él conoce el corazón de todos los hombres. Hay una mujer que está llorando, hay una mujer que sabe lo que ha hecho, hay una mujer que sabe el peso de la ley, sabe que debe de morir, pero hay una mujer que está asustada, arrepentida. Y Jesús le dice, ve y no peques más. Ahora, busque en la Biblia usted dónde volvió a aparecer esa mujer otra vez que la casaron en adulterio. Se fue y dijo, Jesús, de hoy en adelante tú vas a reinar en mi vida. Y de seguro, dentro de lo que la Biblia declara, que Jesús en su ministerio terrenal tenía una cantidad de mujeres que le servían, de seguro que esa mujer estaba ahí. Porque las que corrían al sepulcro eran las Marías, las que buscaban al Señor eran las Marías, las que le servían comida eran las Marías, y todas las mujeres, le había sacado 7 demonios, 20 demonios, 15 demonios, todo lo que el Señor, esas mujeres le servían. Es como porque las iglesias están llenas de mujeres, pero ojo, eran endemoniadas antes. No le demos tanto yo al siervo del Señor. Recuerde quién eras. La vez pasada le decía, ¿qué hacía Eva
consultando a Satanás. O sea, como quien va al brujo, pues. O sea, no le basta a Dios, no le alcanza a Dios. Y entonces va, ¿qué hacía Eva hablando con el diablo? Si podía hablar con Adán, podía hablar con Jesús. Le gustó la voz de este ser maligno. Le gustó la lisonja de sus palabras, la revelación. Porque la iglesia hoy no le gusta la interpretación, por eso no estudian en el IBEA, porque en el IBEA se estudia la interpretación de la Biblia. La gente que no estudia la Biblia vive por revelaciones, que le revele, que le revele. ¿Quién le ha enseñado eso? El diablo, cuando el diablo viene con la Biblia, viene con revelaciones, no interpretaciones. La Biblia tiene su sana interpretación, que no tiene nada que ver con las revelaciones que los hombres andan repartiendo hoy. Yo veo en mi espíritu, yo percibo, yo siento, y los hombres declaran. Eso es falso, eso es mentiroso. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Eso es vano, no sirve para nada, porque la mejor revelación, dijo, es la palabra escrita. Esos son malabaristas, son magos que sacan, hacen musarañas y toda esa cosa, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie en este mundo está sin pecado, nadie. Ya usted, con estar pensando en contra de mí, ya está pecando. Ya cuando ve el reloj y dice, ya se tardó el pastor, ya esa mala intención, hermanos, le está haciendo pecar. Mejor esté tranquilito y aguante. Siga, pastor, siga. Nadie, todos tenemos pecado. Este gran amor del Padre, porque de tal manera, qué tremendo, hermano, el grande amor del Padre. Es imposible pensar, porque lo vivimos hoy en la humanidad. Por eso le decía, de esta expresión, ya voy a concluir, le decía, esta expresión del siervo de Dios nos ha llevado a nosotros a pensar en una jefatura, ¿no? En yo soy jefe. A mí mi jefe me quiere, fíjese, pastor. Si es jefe, no te quiere. Porque todo jefe tiene una mentalidad, velar por sus intereses. Ahora, si un día le dañaste algo y no te dijo nada, él está pensando en ti. Esa es la diferencia del liderazgo cristiano al liderazgo que va enfocado a pensar como jefe. Porque el liderazgo cristiano está pensando en que tú mejores, en llevarte a ti a alcanzar algo o a ser alguien. Pero el que tiene mentalidad de jefe está pensando en él, en su peldaño que va a subir, en su posición que quiere alcanzar, en entregar bien su trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer el ascenso a él. No le importa que tú te mueras. Pero en Dios nosotros tenemos que pensar en que otro crezca. Esa era la cabeza de Juan Bautista. Por allá anda Jesús y anda con discípulos. Déjenlo, que Él crezca. ¿Para qué? Para que yo mengüe. O sea, esa es la mentalidad del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de los cristianos. ¿Por qué? Porque es el gene de nuestro Señor. Es el gene de Dios. Y eso es lo que Él trae, ¿verdad? Este amor. Imagínense, este Dios, con este gran amor, un Dios santo, ¿cómo pudo tener compasión de la humanidad? Y le decía que se refleja hoy en nosotros, porque nosotros, cuando ya pusimos el peldaño en una plataforma o ya ocupamos un carguito en la iglesia, respete, hermano. Mire que yo soy su líder. Y hoy todo el mundo, ¿verdad?, le nombran, a otro nada más le ponen, soy tu líder. En los jóvenes se ve mucho hoy. Yo en los jóvenes tengo solo líderes, todos son líderes ahí. Pero está bien que estén trabajando con la intención de que el otro sea mejor, que aprenda, pero no con el espíritu de creernos la divina garza.
que nos sucede y parte, hermano, desde las cabezas. O sea, nosotros los ministros, desde ahí parte. Esto no va contra la autoridad, esto no va contra el llamamiento, esto no va contra el respaldo de Dios. O sea, existe, pero va enfocado en ¿qué? En hacer un servicio, una función para la cual Dios nos ha llamado. No para mis intereses. Entonces, cuando pensamos en el Dios Santo, y lo podemos trasladar a ver el gran amor de Dios, ¿cómo Dios pudo amar a una humanidad terriblemente pecadora, hermano? Dios puede pasearse acá y decir, yo soy Dios, tú no me gusta, chicharrón, chicharrón. Eso le gustaba a los discípulos. Haz descender fuego del cielo, quémalo, 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 que lo queme, que lo queme. Jesús no era así. Jesús se acercaba y vio a la humanidad como ovejas. Póngase de pie. Nos quedamos solo en la primera parte. Es incomprensible pensar en este amor de Dios, hermanos, para salvar a criminales por naturaleza, para amar a criminales. ¿Por qué no funcionan los reformatorios? ¿Por qué no funcionan los centros de rehabilitación? Bueno, las cárceles nacen con la idea de que fueran centros de rehabilitación para rehabilitar al delincuente. Y el porcentaje dice que los que salen de la cárcel regresan a los pocos días porque cometieron otro crimen. Pero en la cárcel estuvo 10 años, se comportó bien, salió, le dieron permiso por su buen comportamiento, aprendió un oficio, pero al nomás que sale, otra vez, comete algo. ¿Por qué? Porque es por naturaleza. Porque el lobo estaba con las ovejas, se compró un traje de oveja, pero él estaba desesperado porque esa no era su naturaleza. Hasta que un día se rindió al Señor y le dijo, yo no quiero tener solo el traje, quiero que tú me cambies. ¿Cómo puede Dios amar a delincuentes? Es incomprensible para nuestra mente. De tal manera amó Dios al mundo. Y acá lo dejo. Pero ¿y el que mató a tu padre? ¿El que mató a tu hijo? ¿El que violó a tu hija? ¿O no nos han acontecido cosas parecidas? En la cual decimos que se pudra en la cárcel. Hay gente metida en las iglesias, hermano, odiando. Porque no ha logrado sacar de su interior lo que le hicieron. Llegan a expresar hasta vulgaridades y palabras que se pudra ahí, que se muera, no quiero ni verlo. Testimonio de Gigi Ávila, el hombre que después de que su esposo había apuñalado a su hija y la había matado, fue hasta la cárcel, habló con él, oró por él y le pidió perdón, porque Dios en este inmenso amor nos ama tal como nosotros somos. Esa persona que de repente nosotros podemos estar odiando, Dios la ama con un amor incomparable. Sí, pero hizo esto, ya está pagando por lo que hizo. Pero tú no puedes tener ese rencor en tu corazón, porque tú no puedes ser mejor que Dios. Si ya Dios hizo algo para esa persona, ya Dios dictó algo para esas personas. Si no se arrepienten, de Él es la venganza. Pero si las personas se arrepintieron, son nuestros hermanos. Y hoy tenemos en los púlpitos guerrillero, militar, enemigo contra el otro enemigo, y están juntos ahí. ¿Por qué? Porque entendieron que la sangre de Cristo los limpia y los hace una sola criatura, nueva
perteneciente a una sola iglesia. Ese es nuestro Dios, el gran amor de Dios. Cierre sus ojos esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, por ese plan de salvación, que no es un plan B, es un plan establecido desde la creación del mundo, Señor. Decidiste, aún teniendo una imagen clara de lo que iba a ser la humanidad, tú, Señor, decidiste crear un plan de rescate, un plan de salvación. Sin importar, Señor, por naturaleza nos amaste y sigues amando a toda la humanidad. No importa lo que ese hombre hizo ayer, lo que esa mujer cometió ayer, la semana pasada. No importa ese delincuente que está durmiendo en la cárcel, no importa ese ladrón que está robando esa banca, no importa esa prostituta que está parada en la calle, no importa ese homosexual que está transgrediendo tu ley natural. Ahí tu amor lo alcanza, porque de tal manera amaste tú al mundo y tienes un plan de rescate, un plan de salvación. Gracias, gracias, Señor, por hacernos entender que como hijos tuyos, que como pueblos tuyos, Señor, debemos adquirir ese gene divino. Tenemos que pensar como tú piensas. No tenemos que ver al delincuente, al malo, Señor, para enjuiciarlo. Tenemos que ver con tus ojos, como tú veías a la humanidad, veías a los perdidos, veías al alcohólico, al drogadicto, veías a aquel que estaba sin esperanza, y le dijiste a tus discípulos: me parecen que son ovejas sin pastor. Queremos ser, Señor, parte de esa iglesia, Señor, que va, que conquista, que trae, que abre su corazón, que ama, Señor, a pesar. Entre más santos somos, más acceso debemos tener a toda necesidad. En tu nombre poderoso, que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo haga la diferencia en nuestras vidas, que tu palabra enseñada, predicada, Señor, permanezca en nuestros corazones. Queremos ser mejores, queremos cambiar, y solamente tú lo puedes hacer esta preciosa mañana. A ti la gloria. Mantenga sus ojos cerrados. Si hay alguien esta mañana acá que haya venido sin Cristo, 1, 2, si te has alejado del Señor, si te has apartado, no hay otra opción. Aparte del gran amor de Dios, está el gran regalo de Dios, que es Jesucristo, el que Él ofreció para pagar el precio de toda nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy, esta mañana, puedes hacerlo tu Rey. Puedes hacer lo que Jesús reine en tu corazón, no como una religión, sino como un principio de vida que te va a transformar, que te va a cambiar, que te va a dar las respuestas a tus inquietudes que tienes. Ese es nuestro Dios maravilloso. Es un Dios que nos hace vivir alegres, felices y confiados. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, esta mañana, y te pido que todo aquel, Señor, que por ahí esté a punto de desviarse, que estos lazos de amor tuyo lo puedan alcanzar y lo puedan traer a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.